Buenos días, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Espero que el Señor te esté trayendo toda clase de bendiciones en este día maravilloso. Estoy teniendo un poco de problemas con mi tripié de bambú, que es muy especial. Se me está cayendo, permíteme acomodarlo. No. Ya sabes que todas cosas pasan. Todas cosas pasan cuando estamos tú y yo unidos en este devocional. Nos ha temblado, aúllan los perros, eh, cantan los gallos, se oyen las sierras. Tengo unos vecinos que tienen automóviles un poco viejos y entonces luego los están acelerando para poder moverlos. Y bueno, aquí estamos. Hoy se cayó el tripié. Gracias por tu paciencia. Te doy gracias porque te unes a este devocional diario. Le doy gracias a Dios sobre todo porque tú estás con nosotros y porque Él, el Señor, nos permite estar contigo cada día, bendiciéndote, tratando de hacer nuestro trabajo en este reino que Él nos puso a hacer y que tiene que ver con estar contigo, compartir de la palabra del Señor contigo y ayudar a que cada día más y más personas vayan viendo lo que es el amor de Cristo para que Él en su Santo Espíritu los vaya agregando a los que son salvos. Ese es nuestro trabajo en Misión Cristiana Incluyente. Hoy es 20 de octubre, estamos ya a unos días de que termine este mes y las cosas se siguen moviendo. Le damos gloria a Dios por los milagros y las bendiciones que el Señor está haciendo para nuestra congregación. Hoy, en este día en que estamos recibiendo una maravillosa noticia de que tenemos un espacio ya para nuestros bautismos de este año. Entonces, pues estamos muy agradecidos y hoy queremos darle gracias en especial, diciéndole que lo amamos, diciéndole que lo glorificamos y que queremos seguir dando honra con nuestras vidas todo el tiempo. Bueno, pues vamos a la palabra de Dios. Hoy tenemos un devocional que se llama Caminando en Fe y vamos a leer del Evangelio de Lucas en la página, en el capítulo 17, los versículos del 11 al 19. Hoy te voy a leer una traducción que se llama Reina Valera Contemporánea, que últimamente me ha estado gustando mucho y que creo que tiene mucha riqueza y que también lo que me gusta es que está en un lenguaje que podemos entender la mayoría. Te voy a leer entonces en Lucas 17 del 11 al 19 y dice así la palabra de Dios. En su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él. Y levantando la voz le dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y sucedió que, mientras ellos iban de camino, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios, voz en cuello, y el rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias. Este hombre era samaritano. Jesús dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien volviera y alabara a Dios sino este extranjero. Y al samaritano le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios por esta palabra de bendición. Nosotros
sabemos que a veces los padecimientos que sufrimos en común nos hacen romper algunas barreras. No sé si te ha pasado cuando, y no es un padecimiento, pero se me ocurre este ejemplo, cuando tienes mucho tiempo esperando en una línea de personas que están esperando por algún servicio o para hacer alguna compra especial, y empieza a pasar el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo. No importa quién está delante o detrás de ti, tú te pones muchas veces a platicar con ellos. Se rompen las barreras de lo que esté sucediendo alrededor. Los otros días fuimos, mi hermana y yo, a vacunarnos para ponernos la vacuna de la influenza. Estuvimos esperando a que abrieran el centro de salud casi 1 hora y 10 minutos. Y por supuesto que ya todos los que están alrededor tuyo ya se convierten como los que están compartiendo contigo, aun cuando no los conozcas. Lo mismo pasa cuando las personas están enfermas o sufriendo algo. En estos grupos, por ejemplo, de psicoterapia o de alcohólicos anónimos, las personas se sienten en común y se sienten unidas, aunque sean diferentes, aunque uno sea ingeniero y el otro sea trabajador de limpieza, aunque uno sea el dependiente de una farmacia y el otro sea maestro de civismo en una escuela secundaria pública. Todos nos sentimos unidos, y eso era lo que pasaba con estos leprosos. Estos leprosos, 9 de ellos eran judíos y 1 era samaritano. Y los judíos no habían rechazado al samaritano como normalmente hacían los judíos. Ellos dejaron que el samaritano estuviera junto de ellos, y cuando vieron que iba pasando Jesús, manteniendo esta distancia que tenían que mantener los leprosos, si tú estudias un poco más la historia, las escrituras, sabemos que esta distancia tenía que ser alrededor de 50 metros. Entonces, por supuesto que tuvieron que hablarle fuerte a Jesús y decirle: Maestro, límpianos. Les dijo el Señor: vayan y preséntense ante los sacerdotes, y fueron juntos. No había diferencias entre el samaritano y los 9 judíos. Así nos pasa cuando estamos viviendo una cosa en común con otras personas. A veces nos sentimos cercanos a ellos. Me acuerdo también cuando el papá de la pastora Liliana estaba hospitalizado, y ella estaba junto con su hermana y con algunas otras personas de la congregación haciendo guardias o quedándose ahí en el hospital, porque esa es la obligación del familiar, quedarse ahí según las disposiciones del gobierno mexicano. Y se empezó a hacer como una familia entre los que esperaban ahí. Se cuidaban las bancas, cuando alguien se quedaba dormido y empezaban a hablarle al familiar de alguien más, iban y lo despertaban, etc. Esto era una situación en común. Y hoy nosotros estamos teniendo una situación en común que nos acerca unos a otros, que nos acerca inclusive más, porque hemos estado en aislamiento por la pandemia. Y estos leprosos estaban también aislados. En su caso era por la enfermedad. Nosotros, algunos tratándonos de cuidar, otros tratando de no contagiar a los demás. En este caso hemos estado todos en este distanciamiento, y hemos entendido que este distanciamiento nos puede poner tristes, nos puede poner preocupados, nos puede hacer sentir un poco lo que estos leprosos sentían. Le gritan a Jesús desde allá, desde lejos, y Él les da una orden, les dice claramente: vayan y preséntense delante de los sacerdotes. Y van todos. El momento en el que el Señor les da la orden, ellos siguen siendo leprosos, siguen estando sus cuerpos cubiertos de llagas y de lepra. Pero al ir caminando, al ir obedeciendo al Señor, y aquí está la enseñanza del día de hoy, cuando ellos obedecen al Señor,
ellos son limpios, os van siendo limpiados, de repente se dan cuenta de que son limpios, de que ya no tienen esa enfermedad. Todos iban en obediencia, y es importante entonces quedarnos claros que cuando el Señor nos manda a hacer algo, nosotros vamos en obediencia, porque en el camino de la obediencia es cuando vamos a recibir, es cuando vamos a sentir esa bendición de Dios. Vamos a recibir esa sanidad, vamos a recibir esa bendición de un nuevo trabajo, vamos a recibir esa bendición de, no sé, de la sanidad de un pariente enfermo. Es en obediencia, en el momento en el que estamos en la obediencia, cuando el Señor nos sana, cuando el Señor nos limpia. Dios está esperando que nosotros estemos en acción, que demos una respuesta a lo que Él nos está diciendo, pero en acción, no en pasividad. ¿Te acuerdas lo que hablábamos el otro día en una prédica que a mí me tocó dar? La espera, pero en acción, la espera activa. Y de esto estamos hablando hoy también. Cuando yo doy cabida en mi vida a una orden que el Señor me está dando, aun cuando esa orden no tenga sentido para mí, aun cuando esa orden no tenga nada de sentido para mí, en ese momento es cuando empiezan a surgir las bendiciones, es cuando Dios contesta nuestras oraciones, cuando nos vamos moviendo. El tema es que cuando recibamos la bendición, regresemos a adorar y a glorificar a Dios. Este es nuestro caminar con Dios, caminando con Dios en bendición, siguiendo sus órdenes, siguiendo todas las instrucciones que Él nos da, aunque a nuestros ojos parezcan absurdas, aunque a nuestros ojos digan, no, pero eso no es lo que yo estaba pensando que se debía hacer. Dios sabe qué es lo que necesitamos hacer y para qué nos está mandando, en el caso de los leprosos, a ir caminando hacia los sacerdotes. El Señor lo sabe todo, lo conoce todo. Gloria a Él por su sabiduría y por su amor y por sus planes perfectos para nuestra vida. El milagro no ocurre hasta que te empiezas a mover. El milagro no ocurre hasta que te empiezas a tener acción, a andar en el camino. Y es muy curioso porque cuando este hombre, el samaritano que había sido sanado, se da cuenta de que ya fue sanado, él regresa a voz en cuello, o sea, gritando, alabando a su Señor, alabando a Dios, y cae a los pies de Cristo en toda fe y en toda alabanza, dándole gloria a Jesús porque le dio la sanidad. Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Y eso, hermanos, es lo que Dios nos da. Dios nos da la salvación a través de la fe, no a través de las obras, no a través de lo que el Señor vea que nosotros estamos haciendo y entonces tenemos un premio porque lo estamos haciendo bien. No es eso. El Señor nos da la salvación, que es la vida eterna, que es la bendición de toda nuestra vida y la vida eterna a través de nuestro creer en Él, a través de nuestra fe en Jesús el Cristo, quien es el que murió en la cruz. Muchas veces se nos olvida regresar y tener conciencia dándole gracias al Señor por la bendición que el Señor nos dio de ser salvos, por haber recibido la salvación que Jesucristo ganó para nosotros en la cruz, por haber sido salvados y puestos en adopción como el Señor nos hizo sus hijos, y que Él nos resucitó conjuntamente con Cristo. Se nos olvida regresar a darle la honra y la gloria a Dios, como a esos otros 9 judíos que siguieron su camino y no regresaron a darle gracias a Jesús, a alabarlo, no bendijeron a Dios el Eterno en esta sanidad.
es como estas personas que solo se acercan a Dios para pedirle a Dios que les hagan favores, que les den sanidad, pero en su corazón todavía no están creyendo que el Señor es el que salva, el Señor es el que sana, pero sobre todo el Señor es el que salva. Y que creyendo en nuestro Señor Jesucristo es como vamos a recibir esa salvación, esa vida eterna que nos llena de su paz y de su amor. Entonces, hermanos, hermanas en Cristo, ustedes que ya lo han recibido y que viven verdaderamente a Cristo en su corazón, hoy el Señor nos está recordando de caminar en su bendición, de caminar en fe, dice el título de este devocional, a que sigamos caminando creyendo que Dios nos va a sanar, que Dios nos va a dar sanidad para nuestras finanzas, que Dios nos va a dar un trabajo. Y mientras nosotros seguimos caminando en fe, metiéndonos todos los días a buscar ese trabajo en internet o en donde sea que estamos buscando, yendo a tocar puertas, llamando a nuestros conocidos, haciendo que todo lo que el Señor nos ha dado como una promesa, nosotros lo empecemos a actuar, caminando en fe, caminando en su bendición. Y así es como surgirán estos milagros, estas bendiciones, cuando nosotros, creyéndole al Señor que la promesa ha sido dada, vamos caminando en fe y vamos entregando nuestro corazón en cada día, alabándolo y dándole toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor, quien nos salvó de la muerte eterna y quien nos ha dado una bendición maravillosa en Cristo Jesús. Oramos. Dios bendito y poderoso, te damos gracias, Señor, porque hoy nos estás recordando que necesitamos caminar en fe y vivir agradecidos. Señor, ayúdanos a que siempre estemos en la conciencia de que tú entregaste tu vida en el madero por nosotros, a que tú derramaste tu sangre para el perdón de nuestros errores, de nuestras faltas, de nuestras omisiones, Señor. Yo te doy gracias, Señor, el día de hoy por la sanidad y la salvación que has traído a la vida de toda la congregación de MCI. Me postro delante de ti, Señor, invito a que mis hermanos estén postrados en una actitud de alabanza y adoración, dándote gracias, mi Señor, porque tú nos sanaste, porque tú nos diste vida eterna, porque nos libraste de la muerte. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos ayudes a mantener esta idea, esta convicción de que tú eres el que hace la obra y que nosotros caminamos en esa bendición estando agradecidos, dándote toda honra y toda gloria, mi Señor. Señor, queremos ser una inspiración para otras personas, queremos ser un ejemplo, un espejo en el que se puedan ver, un espejo en el que puedan ver todas las bendiciones que tú le das a tus hijos y a tus hijas, de acuerdo con lo que tus hijos y tus hijas van necesitando en esta vida. Yo te doy gracias, mi Señor, te bendigo con toda bendición. Le pido a mi Señor que sea yo siervo fiel y siervo entregado, así como todos los hermanos que están viendo, que seamos esos siervos utilizados por tu honra y por tu bendición para hacer que otras personas escuchen el Evangelio de paz y para que en ese momento tu Santo Espíritu transforme esos corazones y cada día haya más y más hermanos en la fe en Cristo Jesús y más personas salvas. Para tu gloria y tu honra, mi Señor, te damos gracias, te bendecimos, queremos caminar en fe, movernos en esa fe para que tú sigas bendiciendo a otros a través de usarnos a nosotros. Somos tus siervos, somos las personas que van a caminar para que tú seas visto en esta tierra. Y todo esto, Señor,
dándote gracias, lo presentamos delante de ti en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bendito Dios que nos da su bendición, bendito Dios que nos da hoy una palabra de aliento diciéndonos: tú sigue caminando en fe, que yo sigo bendiciendo a aquellos que caminan en fe. Necesitamos, hermanos, hermanas, ser agradecidos, porque eso es lo que Dios ha hecho en nuestros corazones, y lo único que podemos hacer nosotros es darle la gloria y la honra a quien la gloria y la honra merece, que es a nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendice, hermanos, hermanas. Nos vemos por aquí pronto en otro devocional. Mientras estén hoy en bendición, y nosotros en Misión Cristiana Incluyente seguimos dándole gracias a Dios por el regalo tan maravilloso de este espacio para nuestra próxima reunión de bautismos en el Estado de México, porque de Él viene la bendición y la sanidad que nos está dando. El Señor sabía que nosotros tenemos muchas personas para bautismos, que hay muchas personas cuyos corazones están listos para bautismos, y Él puso ya un espacio para que estos bautismos se puedan llevar a cabo. Gracias a Dios, somos agradecidos, y en el nombre de Jesús yo te bendigo con toda bendición, y le pido al Señor que te recuerde en cada momento que Él está a tu lado, que no estás solo. Dios te bendice.